Dios le bendiga. Hoy vamos a estar viendo la palabra del Señor en el Salmo 145, versículo 1 al 10. Prepare su Biblia y el tema de hoy es exalta a Dios por lo que Él ha hecho en ti. Y pues hoy vamos a ver la importancia de exaltar a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y pues bueno, vamos a leer ahí en el Salmo 145, versículo 1 en adelante al 10 y me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Dios bendiga su palabra. Y bueno, este es un salmo de alabanza y exaltación a Dios que el rey David no solamente lo escribió, sino que cantaba y danzaba para Dios por medio de este salmo, dándole las gracias, dando la exaltación a su Dios. David era un hombre que era un verdadero adorador de Dios, su Dios, Jehová de los ejércitos. David tenía grandes experiencias con Dios, donde Dios lo había librado de muchas batallas, de las manos de sus enemigos, y Dios le había dado la victoria, aun cuando los enemigos en muchas ocasiones eran mucho más fuertes que él, pero Dios le dio la sabiduría y la fortaleza a David, tanto que David estaba muy agradecido por lo que Dios había hecho en su vida. Así que es muy importante exaltar a Dios y con agradecimiento de corazón. Y eso es lo que David hacía en este salmo, darle las gracias a Dios con esa exaltación, darle alabanza a Dios por todo lo que Dios había hecho en la vida de él. Y la pregunta, el primer punto que vamos a ver en cuanto a la exaltación a Dios y el agradecimiento ¿a Dios le agradará que seamos nosotros atentos con Él por lo que Él ha hecho con nosotros? ¿Sí le agradará a Dios? ¿Será de su completo agrado? Pues vamos a ver este primer punto ahí en Lucas 17. No pierda el Salmo 145, por ahí póngale un separador o dóblele ahí la esquinita, la hoja de su Biblia para que regrese al Salmo 145. Pero vamos a ver ahora en Lucas 17, versículo 12 al 19, y vamos a ver qué tanto le agrada al Señor el que nosotros regresemos con esa actitud de agradecimiento y exaltación a su nombre. Lucas 17, versículo 12. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Estamos hablando del Señor Jesús que entró en esa aldea, los cuales, estos hombres leprosos, se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro,
ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí vemos nosotros en el Evangelio de Lucas 17, un grupo de hombres que se acercan donde iba pasando el Señor Jesucristo, por ahí por las aldeas, y ellos escucharon que por ahí andaba el Señor Jesús, y ellos sin lugar a duda comienzan a correr aquel grupo de leprosos hacia donde se encontraba el Señor Jesucristo. Y vemos que estos leprosos tenían esa enfermedad que es contagiosa. La lepra, hay cierta lepra que va carcomiendo la carne y se va cayendo a pedazos, y sin lugar a duda que estos hombres estaban muy enfermos de la lepra, lo cual no los dejaba estar en medio ni de su familia ni tampoco de la sociedad. Ellos estaban aislados de la sociedad y aún de sus propias familias. Su vida ya no era igual que antes. Tal vez eran hombres pobres o eran hombres ricos, pero de igual manera, no importa cuál era su posición social, ellos ya se encontraban aislados de todas las personas. Estos hombres, al ver al Señor Jesús a una distancia, comienzan a clamar, comienzan a gritar por misericordia. Le comienzan a decir, ten misericordia de nosotros. Ellos sabían que su única salvación iba pasando enfrente de ellos, el cual es el Señor Jesucristo. Ellos sabían que el Señor Jesucristo tenía poder para sanarlos, para librarlos de aquella atadura en la cual ellos se encontraban, de aquella angustia la cual ellos estaban viviendo. Ellos sabían que Cristo Jesús tenía poder, que solamente con que dijera una palabra y era hecho. Precisamente después de que el Señor Jesús les da la palabra, ellos dan la vuelta y comienzan a correr en obediencia a esa palabra que Él les dio. Ellos se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque sabían que no podían estar en medio de aquella multitud. La multitud podía haber agarrado piedras y los hubiera matado en ese mismo momento. Ni siquiera el milagro hubiera sucedido porque la gente los iba a matar. Pero de esta manera vemos nosotros que ellos clamaron al Señor Jesús y ellos inmediatamente gritan, ten misericordia de nosotros. El Señor Jesús no lo rechazó. Así como no me rechazó a mí, no lo rechaza a usted, tampoco rechazó a esos hombres leprosos. Sí, pero tal vez por ahí hubo personas que ya andaban buscando piedras para apedrearlos por si acaso se acercaban. Pero el Señor Jesús no los rechazó. Nosotros no vemos en los evangelios que el Señor Jesús haya rechazado a una persona que clamó por bendición, por sanidad, por liberación de aquello que ellos pasaban. A todos los atendió el Señor Jesús. De igual manera, el Señor Jesús está dispuesto a atenderle a usted y a atenderme a mí.
El Señor sigue haciendo grandes milagros en nuestro tiempo, de tal manera que el Señor Jesús sigue y sigue sanando personas. Pero nosotros jamás debemos olvidarnos de lo que ha hecho en nuestra vida. ¿Qué sucedió aquí en este momento? El Señor Jesús los atiende al instante, en el clamor que ellos elevan delante de Él. Él los escucha. Él prueba la fe de ellos, porque en ese momento Él les hubiera dicho, en este momento ustedes son sanos, pero Él probó la fe y les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué les dice eso el Señor Jesús? Porque según la ley que Dios le dio a Moisés, los leprosos que sanaban por misericordia y por la gracia de Dios, tenían que mostrarse al sacerdote. Una vez que el sacerdote los examinaba y ellos estaban limpios, tenían que pasar por unos ritos, unos rituales que Dios le dio a Moisés, y ellos, después de hacer esos rituales, ellos quedaban libres de toda culpa, de todo pecado, y así de esa manera ellos podían reintegrarse con su familia y con la sociedad. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos nosotros que en la mayoría de las ocasiones la lepra venía por causa del pecado de la persona o pecados generacionales. De esa manera ellos tenían que ser libres del pecado pidiendo a Dios perdón. Uno de los casos que nosotros podemos ver de una persona leprosa es la María de Moisés y de Aarón. María, ella habló muy mal de Moisés, y de esa manera, por haber hablado mal de Moisés, el siervo de Dios, Dios hizo que le cayera lepra a María, porque estaba bastante disgustado con la actitud de María. De esa manera la aparta del pueblo por 7 días, porque Moisés pidió misericordia a Dios por su hermana María. Y Dios dice, bueno, la vas a sacar de fuera del pueblo, del campamento, por 7 días. Después de 7 días se va a volver a reintegrar al pueblo. Ese es un caso que nosotros podemos ver en cuanto a una persona leprosa por haber pecado hablando mal de el siervo de Dios. Así que vemos nosotros que estos hombres leprosos, el Señor Jesús les dice, vayan a mostrarse al sacerdote, y ellos creyeron en esa palabra que el Señor Jesús les da, y se dan la vuelta y comienzan ellos a correr para ir a presentarse al sacerdote. Al instante que ellos se dan la vuelta y comienzan a correr, al instante quedaron limpios, porque el Señor Jesús, así Él había dispuesto en su corazón que cuando ellos creyeran iban a ser limpios, pero aún fueron probados en su fe, pero también en el corazón de ellos, para ver qué tanta gratitud y qué tanta alabanza rendían al Señor. Al instante ellos fueron sanos, la lepra se desapareció de la piel de ellos, pero 9 de ellos siguen corriendo hacia el sacerdote, pero uno de ellos se ve limpio y se regresa y comienza a alabar a Dios en voz alta. Y dice ahí en el versículo 15, Lucas 17, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Cuando dice a gran voz,
es que él gritaba y decía: gloria a Dios, alabado sea Dios, gracias Señor. Él estaba gritando, dando gracias a Dios. Por eso dice ahí que volvió glorificando a Dios a gran voz. Y no solamente gritó, sino que se postró con su rostro en la tierra, ahí en los pies del Señor Jesús. Dice en el versículo 16: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Ahora, vemos nosotros que alabó a Dios, dio gracias, pero se postra su rostro al suelo, dando gracias al Señor Jesús. Dice ahí: rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Sin lugar a duda que él estaba abrazado de los pies del Señor Jesús, y así como María Magdalena lloraba y lloraba a sus pies y besaba sus pies, y sus lágrimas caían en sus pies, y ella con su cabello secaba los pies del Señor Jesús, así en esa misma condición estaba ese hombre, agradecido porque ya no estaba leproso. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Sería usted aquella persona que regresó a Cristo Jesús para darle gracias? ¿O el Señor ha hecho muchas cosas en la vida de usted y usted está actuando como uno de esos 9 leprosos que fueron sanados pero jamás regresaron? ¿Cómo está actuando usted delante del Señor? ¿Qué cosas ha hecho el Señor en la vida de usted? ¿Qué está haciendo usted ahorita para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho? Porque muchos dicen: yo creo en Dios, yo le doy gracias a Dios, pero cuando Dios los llama, ni siquiera se ven por ahí, en medio de los que están sirviendo a Dios. Porque una cosa es decir: yo le sirvo a Dios, yo creo en Dios, yo adoro a Dios, pero otra cosa es con hechos demostrar que está agradecido. Este leproso con hechos vino y se postró a los pies de Cristo Jesús y le dio gracias. No esperó que los demás lo hicieran, no esperó que los demás tomaran la iniciativa. Él fue el que tomó la iniciativa en su corazón. Así usted, es tiempo que venga y le dé gracias al Señor por lo que Él ha hecho en la vida de usted. Una cosa muy importante que menciona aquí en el Evangelio de Lucas 17, que este hombre que regresó era extranjero. Dice Cristo Jesús en el 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ahora, note usted ahí en el corazón de Cristo Jesús. ¿Estaba esperando el Señor Jesucristo que regresaran los 10? Sí, estaba esperando que regresaran los 10. Así que el Señor está esperando que le sirva yo, pero que usted también le esté sirviendo. No nada más el pastor, no nada más el hermano que anda con el pastor, sino usted también debe tener esa iniciativa. Si usted no lo está haciendo, haga de cuenta que usted es uno de esos 9 que no están agradecidos con el Señor. Importante. Métase en el corazón del Señor Jesucristo y pregúntele: ¿te estoy agradando, Señor? ¿O no te estoy agradando? ¿Te agrada así como estoy? ¿Pasivo? ¿Sin tomar acción? ¿O estás esperando que yo tome acción? Como aquel hombre que regresó a tus pies. Este hombre, dice el Señor Jesús,
que fue el único que regresó y era extranjero. Ni siquiera era judío, porque dice ahí que era samaritano en el versículo 16. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Qué quiere decir samaritano? Si usted estudia un poco acerca de quiénes eran los samaritanos eran mestizos, mitad judíos y mitad eran de otra raza. Por lo tanto, los judíos menospreciaban a los samaritanos. Los menospreciaban porque eran mezclados. Los judíos no deberían mezclarse con otra raza que no fueran de los mismos de ellos. Y cuando tenían ellos esa mezcla, que eran mestizos, entonces los menospreciaban, los trataban de lo peor. Pero ese samaritano fue el más agradecido. Por lo tanto, aquellos que se fueron, sin lugar a duda que eran judíos. Precisamente eso fue lo que notó Cristo Jesús, que solamente el extranjero y los judíos no regresaron y solamente regresó aquel extranjero. Así que delante de Dios nosotros debemos tirar todo orgullo a la basura. Los judíos orgullosos no regresaron, ni siquiera para dar gracias a Dios. Así que si hay orgullo en su corazón y piensa que usted las puede por sí mismo, tire ese orgullo a la basura, porque delante de Dios no le sirve de nada más que para estorbarle a usted, para que no tenga una comunión, un acercamiento a Dios. Tire el orgullo. El orgullo es lo que más daño le hace al hombre y no lo deja acercarse a Dios. ¿Cuántas personas en nuestro tiempo han recibido tantas bendiciones de parte de Dios y no le agradecen a Dios ni siquiera una vez? Ni siquiera una vez. Tal vez muchas de esas personas dicen, yo le doy muchas gracias a Dios porque hizo eso. Sí, pero no lo haces. No haces absolutamente nada con tus hechos, con tu corazón. Toma acción de lo que dices que estás agradecido. Las palabras no son suficientes si tus hechos demuestran lo contrario. Tus palabras de agradecimiento deben ir acompañadas de una acción. Y eso nosotros lo podemos ver a la luz de la palabra de Dios. Actuar. Actuamos porque lo creemos. Si no actuamos, es que no lo creemos. En segundo lugar, es por eso que David tenía una costumbre en exaltar a Dios por todo lo que Dios hacía en la vida de él. David actuaba, David comenzaba a alabar a Dios. Dice ahí en el versículo 1, regresando al Salmo 145, versículo 1, dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Aquí vemos nosotros a David declarando, dice, te exaltaré, te exaltaré. ¿Cuándo te voy a exaltar? Dice ahí, en primer lugar dice, te exaltaré y declara, mi Dios y mi Rey. ¿Qué está diciendo aquí? Está declarando que él va a exaltar a su Dios. Tú eres mi Dios, pero también eres mi Rey. Y cuando dice mi Rey, está declarándolo como aquel que reina en su corazón, el que tiene el control total de mi vida. Por eso le está diciendo mi Rey.
Y muchas de las veces nosotros decimos, bueno, Dios mío, perdóname, ayúdame. Pero cuando Dios nos está pidiendo algo de nuestra vida, de algún rinconcito de nuestro corazón, no, ahí no te metas, Señor, porque ahí yo soy el que manda, yo soy el que decide, tú no decides. Por ejemplo, muchas de las veces Dios está demandando tiempo y nosotros no tenemos tiempo para Dios. Ahí no te metas, ese es mi tiempo, yo decido con mi tiempo. En algunas otras ocasiones Dios nos está demandando que nosotros nos despojemos de algo. Puede ser algo material, pero es para Dios. No, ahí no te metas, Señor, porque eso es mío. A mí me costó, yo me lo gané con mi trabajo. Y no le damos a Dios lo que nos está pidiendo. No es al hombre a quien se lo damos a Dios. Y si usted decide no dárselo a Dios usted está diciendo no dárselo. Y si usted decide darlo, es para Dios para quien lo está dando, no para el hombre. Así que tome en cuenta, verdaderamente Dios está reinando en su corazón. Él es el que decide, o el que decide es usted. David dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Tú eres quien reina en mi corazón, tú eres quien decide en mi corazón. Y si nosotros estudiamos un poco la vida de David, nos damos cuenta que David no movía un pie sin antes humillarse delante de Dios y preguntar, ¿quieres que vaya o no quieres que vaya? ¿Quieres que lo haga o no quieres que lo haga? Siempre David le preguntaba a Dios. Aún cuando el enemigo se llevó a su familia, a sus hijos, su esposa, se los llevó. David le pregunta a Dios, ¿quieres que los vaya a rescatar o no quieres que los vaya a rescatar? ¿Qué si Dios le hubiera dicho, no, déjalos? David tenía que obedecer. Él estaba dispuesto a no ir si Dios le decía no. Pero nada más por preguntar a Dios, ¿quieres que vaya o no quieres que vaya? Dios le dijo, ve porque ya te di la victoria. Nada más por preguntar, Dios le daba la victoria siempre. ¿Por qué David hacía eso? Porque verdaderamente Dios era el que reinaba en el corazón de David y era Dios quien tomaba las decisiones, no las tomaba David. Era Dios. Y era Dios quien le decía, hazlo o no lo hagas. Así que ahí en el versículo 1 continúa diciendo, y bendeciré tu nombre. Note usted, era momentáneo, era nada más en el momento cuando recibía la bendición. No, dice ahí eternamente y para siempre. David le agradecía a Dios en el momento que él estaba pidiendo la bendición, y cuando Dios le daba la bendición también lo alababa, pero también seguía recordando lo que Dios hacía por el resto de su vida. Y dice, no solamente te alabo ahorita, en este tiempo, sino también mañana, el próximo año y por la eternidad. Dice, eternamente y para siempre. Vemos nosotros que David declaraba exaltación y adoración a Dios en todo tiempo, en el momento que él estaba viviendo, como el día de mañana y el día de la eternidad. En todo tiempo. Hay personas que solamente le agradecen a Dios en el momento que recibieron la bendición, pero después no los vuelves a ver jamás. Agradecen a Dios nada más cuando se acuerdan, pero el resto de su vida se olvidan de Dios. Cuando están en un momento difícil, todo el tiempo se la pasan de rodillas, pero ya nada más les ayudó el Señor en aquel problema y no se vuelven a arrodillar, jamás, a menos que pasen por otro problema difícil.
Ojalá y ese no sea usted. Ojalá y usted sea un verdadero adorador, así como David, que continuamente alababa a Dios por todas las cosas que sucedían en la vida de él. Él lo hacía por toda la eternidad, dice, y también ahorita en el presente. Esto me hace recordar a aquel ladrón que estaba enseguida de Cristo Jesús ahí en la cruz, que también estaba en otra cruz, estaba también a punto de morir enseguida de la cruz de Cristo Jesús. Este hombre le dice a Cristo Jesús: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué es lo que está declarando este hombre a Cristo Jesús? Cuando le dice, cuando vengas en tu reino, está declarando que él cree que Cristo Jesús es rey de un reino más allá de la muerte. Y le está diciendo: tú eres un rey eterno, acuérdate de mí. Lo está confesando como rey de su corazón. Acuérdate de mí en la eternidad. Precisamente por haberlo confesado de esa manera, Cristo Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En mi reino vas a estar. ¿Dónde estará ese hombre ahorita? En el presente. Está en la eternidad. Está alabándolo en la eternidad. Precisamente David dice: bendeciré tu nombre, ¿dónde? Eternamente y para siempre. Ahora David, ¿dónde se encontrará? En la eternidad. Está alabando a Dios en su presencia allá en la eternidad. Precisamente David, eso es lo que estaba declarando. Ahorita te alabo y te exalto y te adoro, pero yo sé que en la eternidad voy a estar, mi rey, porque tú eres mi rey eterno. Eso es lo que estaba declarando David. Exaltar a Dios aquí en la tierra, cuando usted y yo estamos en vida, es cuando debemos nosotros estar exaltando a Dios. Si no aprendemos a exaltar a Dios aquí en vida, aquí donde nos encontramos, ¿cómo pretendemos nosotros exaltarlo en la eternidad? Si aquí nos cuesta. Por eso debemos hacerlo con toda la libertad, con todo el corazón. David era lo que hacía. En tercer lugar, David también alababa y exaltaba a Dios porque reconocía la grandeza de Dios. David reconocía la grandeza de Dios. Versículo 3, Salmo 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Aquí David declara que grande es Jehová y es digno de suprema alabanza. Note usted, ¿de qué es digno Dios? Dice de suprema alabanza, la alabanza grande, excelsa, incomparable. Nadie merece esa alabanza tan grande y tan incomparable. Debe ser lo máximo, es lo que está diciendo él aquí. Debe ser lo máximo para Dios. Alábelo de esta manera, con su mente, con su alma, con su espíritu y con todo su corazón. De esa manera debe ser suprema la alabanza para Dios. Ese es el primer mandamiento que nosotros vemos. Cristo Jesús mencionó:
Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso es el primer mandamiento. De así debe ser una alabanza a Dios con todo nuestro ser, porque Él es grande y Él es todopoderoso. Ahora dice aquí en este versículo 3, dice, y su grandeza es inescrutable. ¿Qué quiere decir David con esto? La grandeza de Dios es inescrutable. No se puede conocer ni averiguar. Eso es lo que significa. El diccionario de la Real Academia Española está diciendo que inescrutable no se puede conocer en una totalidad y no se puede averiguar, no se puede entender cuál es esa grandeza. Simplemente es muy grande Dios que no lo podemos entender del todo. Usted va a querer entender qué tan grande es Dios, cómo es Dios, por qué esto, por qué aquello, por qué Dios hace esto, por qué Dios dice esto. No lo podemos entender del todo. La ciencia quiere entender todas las cosas. Bueno, si Dios existe, ¿por qué esto? Y si Dios existe, ¿por qué esto otro? Y se hace preguntas y no lo pueden entender y al último terminan negando a Dios porque no tienen una respuesta en una totalidad de la esencia de Dios. Pero fíjese nada más, Dios sí me conoce a mí y Dios sí le conoce a usted, aun cuando usted y yo no lo podemos entender del todo, Él sí nos conoce y por eso es digno de toda alabanza y de toda exaltación. En el Salmo 139, versículo 1 al 10 dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Fíjese nada más, el conocimiento de Dios es tan grande y es tan maravilloso que me conoce, le conoce a usted y nosotros no podemos entender ese conocimiento de Dios. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En otras palabras, ¿a dónde vamos a ir que no esté Dios? Dios está en todas partes. Si vamos a lo profundo del mar, ahí está Dios. Si vamos a los cielos, ahí está Dios. Si el hombre va a la luna, hace poco despegó el cohete con unos hombres que van a la luna, supuestamente. Andan probando ahí. Dios está en todas partes. Él nos conoce. Aun cuando nosotros no lo conocemos, Él nos conoce y conoce absolutamente todo el universo porque Él mismo lo creó. Dice que conoce a todas las estrellas del cielo y las llama por su nombre. Nosotros debemos exaltar a Dios por lo grande que es Él, aun cuando nosotros no conocemos todo de Él, pero Él sí nos conoce a nosotros. Así que David, ¿verdad? Él exalta a Dios o exaltó a Dios
en este salmo, pero también en la eternidad. Pero sigue diciendo ahí en el salmo, en el versículo 4, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Reconoce que los hechos de Dios son poderosos, son grandes. Dice en el 5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. En otras palabras, yo voy a estar pensando todo lo que tú haces, en todo lo que tú estás haciendo. Precisamente si usted se pone en la noche a ver todas las estrellas, la inmensidad del espacio y de tantas estrellas que hay en el espacio, póngase a pensar qué tan grande es Dios, que es mucho más grande que ese espacio celestial. Asimismo, dice ahí en el versículo 6, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Yo lo voy a declarar, dice, yo lo voy a publicar. Los demás lo van a hacer, pero yo voy a publicar tu grandeza. ¿Qué grandeza es la que puede publicar usted? ¿Puedo publicar yo? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida desde niños o desde antes de que naciéramos, cómo Dios ha estado ahí con nosotros. Bendito es Dios, porque Él nos conoce desde que nosotros comenzamos a ser formados por su propia mano. Él fue cuidando de nosotros y aún nos ha guiado aún en este momento, este día. Dios nos guió y Dios nos cuidó. Dios merece toda exaltación y toda alabanza de parte de nosotros. Dice en el versículo 7, Salmo 145, 7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Es muy grande tu bondad, Señor. Y la van a proclamar los hombres, pero yo también. Y dice ahí, y cantarán tu justicia, porque eres muy bueno. Y dice en el versículo 8, clemente y misericordioso es Jehová. ¿Qué quiere decir cuando es clemente? Que tú escuchas al que te pide misericordia, eres clemente, eres misericordioso, eres atento al clamor del que está hablando, te está pidiendo misericordia, te está pidiendo ayuda. Eso es lo que significa que Dios es clemente. Así como los 10 leprosos que clamaban al Señor Jesús por esa misericordia, el Señor fue clemente. Aun cuando sabía que 9 no se iban a regresar, como quiera fue clemente y fue bueno con ellos. Aun cuando ellos no fueron muy agradecidos, Él fue clemente como quiera, con los 10 por igual. Dios es misericordioso y es clemente con usted. Si los otros 9 no regresan, usted regrese, usted alábelo, usted exáltelo, usted adórelo con todo su corazón, porque Él ha sido bueno con usted, con su familia, lo ha guardado, lo ha cuidado de tantas cosas que vienen en contra de nosotros. El Señor siempre está ahí. Dicen el 9 y el 10. Bueno es Jehová para con todos, no solamente con el que regresó, sino con los 10 y con miles. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Así que bendiga al Señor porque Él murió en la cruz del Calvario por usted. Y pídale que lo santifique con la sangre de Cristo Jesús, porque ahí es donde está la santificación. Nosotros no podemos ser santificados de otra forma
mas por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y precisamente por eso Él merece que le demos la honra y la gloria, porque murió en la cruz en mi lugar, en el lugar de usted. Porque ahí deberíamos haber muerto nosotros por nuestros pecados. Pero Él con su sangre nos santifica para que nosotros podamos entrar a la eternidad delante del Padre Celestial. Así que pídale, Señor, gracias por la vida que me das, y lávame con tu sangre poderosa, Señor. Perdona todos mis pecados, y enséñame, Señor, a ser obediente a ti y a alabarte con todo mi corazón. Sé tú mi Señor, sé tú mi Rey, quien gobierne en mi vida. En tus manos me pongo y te alabo con todo mi corazón y mi alma. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y el Señor esté con usted toda su vida.